Este muchachito es un charlatán, yo no soy de Mayagüez, yo soy de aquí. Bueno, familia, pues feliz sábado. Estoy muy gozoso de estar aquí esta noche y tengo un gozo doble porque tengo dos miembros de mi familia adicionales visitándonos en esta noche y quiero que nuestro Dios les dé mucha bendición por haber estado en este lugar porque sé que Él quiso que estuviesen aquí y sé que va a hacerle mucha bendición esta noche. Es bien interesante que en estas dinámicas anteriores vimos todas las cualidades y requisitos que necesitamos para nosotros poder dejarnos utilizar por Dios. Este tema es más serio de lo que la gente piensa. Es algo que Dios nos pide, es algo que Dios quiere de nosotros, que nos dejemos utilizar, que nos dejemos cambiar, que nos dejemos impactar. Y es lamentable que en estos tiempos la gente tiene más consciente, en estas últimas semanas, que debieron haber tirado más fotos en vez de haber alabado más a Dios. Debieron haber tirado más fotos en vez de haber compartido el amor de Jesús con los demás. Y es triste porque quizás, no sé, tenemos la musiquita en nuestra cabeza por tanto que la escuchamos y el enemigo se encarga de meterlo por ojo y nariz, toda esa basura del mundo, pero es un entretenimiento más que el enemigo pone en el camino para querer distraernos de nuestra misión y de no permitir que Dios nos utilice. Ellos compartieron, como bien mencionaba, cosas requerimientos, habilidades, etcétera, y podemos ver de todas las formas que Dios nos puede utilizar o podemos dejarnos utilizar por Dios. Pero yo quise traer dos cosas que no nos permiten dejarnos utilizar por Dios. Creo que como seres humanos tenemos esto o respondemos de esta manera por naturaleza y no permitimos que Dios obre en nosotros o obre a través de nosotros. Esas dos cosas son las excusas y el sentimiento de culpa. La culpa y las excusas y el sentimiento de culpa. Como excusas, yo esta semana comencé a coger una clase del Pentateuco y hablaban sobre Moisés, discutían que quién había sido el autor, etcétera, etcétera. Y pues me dio con buscar y dije, pues cae perfecto en este tema que quiero traer en esta noche. Y sabemos que Dios llamó a Moisés a hacer una misión muy grande, a sacar a un pueblo enorme de la esclavitud del faraón de Egipto. Entonces, podemos ver cómo Moisés responde a Dios. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias en Éxodo. En el libro de Éxodo lo encontramos en el capítulo 3. Ya la mayoría de nosotros conocemos la historia, no quiero profundizar en la historia, quiero resaltar en la manera en la que él le respondió a Dios cuando Dios le estaba haciendo el llamado. El primer versículo que quiero leer es el 11. El libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 11. Recuerden las dos cosas que quería resaltar que no nos permiten dejarnos utilizar por Dios. Las excusas y el sentimiento de culpa. Traje a Moisés como ejemplo de las excusas. En el versículo 11, ¿qué dice? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Puede sonar fuerte si yo digo que es una excusa, porque yo creo que todos responderíamos de esa forma, lo podemos hasta justificar de cierta manera, pero sigue siendo una excusa. Otro versículo se encuentra en el capítulo 4, un poquito más adelante, el versículo 1. Dice así, entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Jehová. Otra excusa. Quizá una razón para Moisés, o él pensaba que era una razón para no aceptar el llamado.
Otra evidencia es el versículo 10 de ese mismo capítulo 4, un poquito más abajito. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Como dice nuestro hermano Lenny Rodríguez, con amor, pero voy. ¿Qué importa que sea tartamudo? Si Dios te está llamando, Dios te va a capacitar para que tú cumplas con la misión. ¿Qué importa la excusa que tú quieras poner delante del Señor? El Señor te llamó. Muchos de nosotros tenemos excusas, no, que yo soy muy pequeño, o yo soy muy alto, o yo soy tartamudo, o yo no tengo palabras, o yo soy muy flaquito, o yo soy muy gordito, o yo soy muy joven, o yo soy muy anciano, o yo no conozco mucho de la palabra. Yo comencé hace poco en la iglesia y se le olvida que lo importante es que Dios te llamó. Si Dios te llama, Él te va a capacitar, Él te va a guiar y Él te va a utilizar. Otro versículo, el 13, que dice, y Él dijo, ay Señor, envíate ruego a cualquier otra persona. Ahí podemos ver, ¿verdad? Quise poner la experiencia de Moisés, pero quizás en la Biblia también vemos otras personas. Y en nuestra vida, nosotros conocemos que en ciertos momentos Dios nos ha llamado, hemos sentido en nuestro corazón, nos ha hablado a través de otra persona y siempre salimos con una excusa. Salen los miedos a relucir, salen los complejos, salen las dudas. Y yo quisiera que de hoy en adelante cada uno de nosotros no permitiera que esas excusas ganen la batalla. Que tú le permitas a Dios que sea Él quien domine tus pensamientos. Sin importar las dudas, las batallas, los complejos, lo que tú creas que es una causa para no servirle a Dios, la elimines de tu vida y la pongas delante del Señor. Señor, tengo muchos pensamientos limitantes, tengo muchas dudas, tengo miedo, siento esta incapacidad, necesito que me utilice, necesito que cambies mi vida, necesito que me ayudes a pensar de una manera distinta. Ya viendo las excusas, quiero que vayamos al otro punto, que era el sentido de culpa. Y como el sentido de culpa, encontré la historia de David. David tiene mucho que contar. David tiene historia para sacarle muchas enseñanzas. Sabemos que fue un gran hombre de Dios. Sabemos que fue conforme al corazón de Dios. A pesar de todo lo que hizo, de todo lo que pasó, de todas las fallas. Y una de las historias más conocidas de David es cuando adulteró con Betsabé. Sabemos que estaba en un tiempo difícil de batalla y él quizás por ociosidad o porque decidió echarse hacia atrás, se levantó en la tarde, qué chulería, estamos aquí en el palacio, déjame dar una vuelta por el patio. Y cuando se encontró con una hermosura para él, luego de eso, sabemos que tomó ciertas decisiones que no estuvieron correctas delante de los ojos de Dios. Y por el simple hecho de adulterar, de tomar una mala decisión, siguieron surgiendo muchas otras malas decisiones en su vida. ¿Y cuándo es que nosotros conocemos o nos damos cuenta o sentimos culpa? Cuando hacemos las cosas mal. Cuando reconocemos que le fallamos a Dios, cuando reconocemos que faltamos a nuestros principios, es normal en nosotros. A lo mejor él fue adulterando. Quizás alguien aquí fue que se comió un bacon. Quizás alguien aquí fue que
estaba en el supermercado a última hora y terminó pagando a las 7:30. El viernes por la noche. Y pueden ser muchas otras cosas. Cada uno conocemos en lo que le hemos fallado a Dios. Y reconocemos que cada vez que le fallamos, el Espíritu Santo nos redarguye. Y nos sentimos muy mal. Porque reconocemos la importancia de los principios de Dios y sus recomendaciones. Luego de eso sabemos que, luego de haber cometido todo eso, que mandó a matar al esposo de Betsabé, etc., ese sentido de culpa lo atacó muy fuerte. Y el Señor envió a otro de sus siervos, Natán, a redarguirlo, a hablarle, a utilizar una historia para hacerlo caer en cuenta y hacerlo entender que le había fallado a Dios. Y Dios lo hizo entrar en razón. Me gustaría que lo busquemos. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. En ese versículo vemos a David como le responde a Natán. Dice el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Qué quiero traer con esto, familia? Que sin importar las veces que le hemos fallado a nuestro Dios, aún así Él quiere seguir utilizándonos. Aún así Él quiere seguir siendo parte de nuestra vida. Aún así Él hace lo necesario. Si tiene que enviar a una persona, si tiene que hacernos pasar por un suceso, por alguna situación, para llegar a nuestro corazón y que entendamos que le hemos fallado a Dios, que debemos volver a Él, que debemos arrepentirnos por eso que hicimos. No podemos servirle a Dios teniendo ninguna de estas dos cualidades, ni poniendo excusas, ni con el sentido de culpa. Porque con las excusas ponemos un freno, es decirle no. El sentido de culpa, aunque le digamos que sí, no estamos bien, no nos sentimos bien, no estamos bien espiritualmente, entonces no podemos dar algo que no tenemos. Así que lo importante es que dejemos la excusa a un lado y reconozcamos lo que estamos haciendo mal. Porque como bien dice el tema de esta noche, Dios quiere utilizarnos. Deja que Dios te utilice. No permitamos que nuestra mente, que el enemigo nos susurre al oído y nos diga cosas que no son. Vayamos a la palabra. En la palabra está la esperanza. En la palabra están los pensamientos que deberíamos tener, las acciones que deberíamos tener, de la forma en la que nos deberíamos de sentir. Si Dios lo hizo con cada uno de los personajes que podemos ver en la Biblia, a través de la historia, Dios lo hizo con cada uno de nosotros. Dios lo hizo con este que está parado aquí, que a esta hora estuviese mirando el closet, a ver qué se iba a poner bonito, para salir a darse su vueltita por San Juan, a darse su traguito, a consumir del humito, hasta que la noche dijera. Lo puede hacer con cualquiera. Como una persona como esa, hoy está trayéndole palabras del cielo. Porque Dios es poderoso. Porque Dios cambia y Dios quiere utilizarnos si tú se lo permites. Ahora vamos a tener una parte especial por nuestra hermana Lana para que nos dirija al trono de la gracia.